Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Love in the Air, basados en el libro. Pasaron casi 2 semanas desde que fue a la casa de Pai, y Sky está entrando al final del primer semestre, pero el enorme trabajo no podía hacerle daño como al principio del semestre, quizás porque últimamente su mente está clara y su cuerpo se estira solo para ver la cara feliz de alguien que llega después del trabajo. Aunque solía pensar que podía estar solo, ahora resulta que es adicto a Pai. Hay momentos en los que cree que este trabajo sale tan bien porque piensa en Pai. Sky sabe esto mejor que nadie. Brr, brr. Sky tomó el teléfono en secreto, miró debajo de la mesa y luego sonrió ampliamente al ver el mensaje. Tengo una carrera esta noche. Voy a llegar tarde. ¿Quieres algo de comer? Rápidamente escribió una respuesta. Iré a comprarlo yo mismo. No tienes que preocuparte. Gana, por favor. Pai respondió aún más rápido. Si gano, ¿hay un premio para mí? Sky al principio dudó un poco y luego decide escribir una respuesta. Si tienes la fuerza, puedo manejarlo. Esta vez Pai permaneció en silencio durante un tiempo. ¿Pai? Cuando no respondió, Sky casi se guarda el teléfono en el bolsillo. Pero volvió a vibrar, lo que hace que mire hacia abajo y se ría tan fuerte que otros amigos se giraron para mirar. Sky, perdonen, dijo el joven disculpándose apresuradamente, mientras contenía la risa y sus hombros temblaban, temiendo que sus amigos lo malinterpretaran con el trabajo, por lo que dejó la cabeza contra la mesa conteniendo una sonrisa aterradoramente amplia hasta que Rain saludó. Rain, ¿qué te pasa, Sky? Sky, no, nada. Bueno, Pai respondió que fui a tomar una captura de pantalla e imprimirla como evidencia. Si esta noche Sky no se desmaya, no le llames, Pai. ¿Qué clase de loco se sienta a pensar en tomar una captura e imprimirla? La respuesta apareció en su cabeza. Un loco como su novio. Rain, ¿sabías que hay una carrera esta noche? Después de que la clase salió del salón, su mejor amigo se volvió hacia él para hablarle de lo mismo que acaba de hablar con el gigante negro. Sky, Pai acaba de decirme. Rain, quiero ir pero estoy atrapado aquí y no tengo tiempo para dormir. ¿Cuándo terminará el semestre? Sky, aún quedan unas semanas más. Entonces, ¿tu teléfono no tiene calendario? Preguntó Sky sonriendo, mirando a su mejor amigo con la boca grande, que comenzó a quejarse. Rain, solo has estado en ese evento una vez, y no has entrado, así que no sabes que hay muchos hombres y mujeres jóvenes allí. Además, no todos están completamente vestidos. He estado allí muchas veces y solo veo gente mirando a Pipayu. Aunque sé que a él no le interesan, no puedo evitar estar celoso de mi novio. El final de la oración, Rain lo dijo con una voz frustrada, dirigiendo su atención a Sky mientras le pregunta. Rain, ¿no te preocupas por Pai? Escuché que el ganador puede pedir que alguien vaya con él. Sky se queda en silencio, casi dejó de sonreír, pero actúa como si no le importara. Sky, si Pai tomara a alguien, seré capaz de encontrar algo. Rain, maldita sea, quiero estar tan tranquilo como tú. No, él solo estaba fingiendo. Estar tranquilo, para ser honesto, está mucho más asustado que Rain. Incluso si Pai lo elogia diciéndole que es lindo, bueno y amable. Tiene que aceptar la verdad. Rain es mucho más lindo que él y todavía está asustado. Entonces alguien como Sky, al escuchar esto, está aterrado. Rain, oh, y he visto a Pai mientras corre. Se ve tan genial, aunque molesta mucho con sus charlas. Cuando está en la gran moto es como una persona diferente. El oyente sacudió la cabeza negando. Rain, ¿vamos en las vacaciones del semestre? Vamos, eres mi amigo. Durante la carrera, Pipayu está ocupado mirando los autos. Cada vez que voy, estoy con Saifa, dijo Rain con entusiasmo mirando con ojos esperanzados
hasta que Sky suavemente empujó su cabeza y le arrojó la verdad a la cara. Sky, antes de pensar en las vacaciones del semestre, ¿qué tal si terminamos el semestre primero? La realidad hace que Rain se callara, pusiera sus ojos lastimeros y se girara para mirar la interminable tarea, por lo que no se dio cuenta de que la otra persona de repente tenía una mirada estresada en su rostro. ¿Quién dijo que Sky nunca había estado en el evento de carreras de autos? Por eso entró y conoció a Papay. El día que Rain se enteró de las actividades de Pipayu, empezó a buscar la manera de colarse en la carrera para encontrar su punto débil. Él es una persona apasionada, del tipo que va a preguntar a todo el que conoce a Payu, y a Sky le preocupaba que tuviera algún problema, por lo que prometió averiguar el lugar en donde se llevaba a cabo el evento. Al final, cuando se enteró la ubicación, va con él como su amigo. Cuando Pipayu se llevó a Rain en su auto, fue Sky quien lo siguió preocupado y fue él quien guardó las llaves del auto que dejó caer hasta que se encontró a Papay, el hombre que dijo que si quería salir del evento a salvo, debería hacer un intercambio. En ese momento, Sky pensó que estaba jodido, pero ahora cree que fue extremadamente afortunado.